Buenos días, queridos amigos y hermanos, bienvenidos a este ratito con la palabra de Dios. Desde tiempos muy antiguos, desde tiempos de la Revolución Francesa, muchos países en nuestro mundo, incluido España, se rigen por tres poderes. En el aspecto político hay tres poderes. ¿Cuáles son esos poderes? El poder ejecutivo es uno, el poder legislativo es otro y el poder judicial es otro. ¿Por qué los países han creado estos poderes separados unos de otros entre sí? Pues eso fue lo que pretendió la Revolución Francesa, que el gobierno no acaparara todo el poder, el judicial, el legislativo, el ejecutivo, y que estos poderes estuvieran separados. ¿Para qué? Para que el gobierno no se convirtieran, o los gobiernos no se convirtieran en absolutistas y dictatoriales. Eso es lo que pretendían, lo que pretendía la Revolución Francesa, y muchos países alrededor nuestro, como decíamos, entre ellos España, han adaptado esta forma de gobierno. El poder ejecutivo es la capacidad que tiene el gobierno de administrar las leyes, el de ser administrador de las leyes. Luego está el poder legislativo, que son aquellos encargados de la elaboración de las leyes, y el poder judicial, que son los encargados de administrar justicia. A finales del siglo XVIII y a principios del XIX aparece en escena lo que se llama el cuarto poder. Y este cuarto poder es el poder de la información. Se dice que la información es un poder. El que tiene la información tiene el poder. La información es poder. Y este cuarto poder hace referencia a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, con su gran capacidad para influir en los asuntos políticos y sociales de un país, de una nación y de una sociedad y del mundo. El cuarto poder, los medios de comunicación. Y llegamos al siglo XXI, que es nuestro siglo. Y en este siglo surge otro poder, y es el llamado quinto poder. Y también tiene mucha relación con la información. Y a este quinto poder se le llama Internet. Internet también está controlado por los países, por los gobiernos, por diferentes grupos de personas, grupos interesados en modificar y en cambiar el pensamiento humano. Y si uno mira alrededor, uno lo ve y ve que es así, como no han pasado tantos años en el siglo XXI y la gente ya no piensa como pensaba en el siglo XX. Incluso en el tema de Dios se ha dado un cambio, un giro radical tremendamente en el pensamiento sobre Dios. No es que Dios haya muerto, como decían algunos en el siglo XX o en el siglo XIX, sino que hoy, en el siglo XXI, el pensamiento humano es que Dios no nos hace falta. Somos tan fuertes que ya Dios no nos hace falta. Qué necios somos. Qué necio es el ser humano. Y cualquier cosita insignificante y tan pequeña nos demuestra que el hombre, que el ser humano sigue necesitando a Dios. ¿Y por qué hablamos hoy de estos poderes? Pues precisamente porque nuestro mundo se ha olvidado de Dios. Nuestro mundo dice que no le hace falta a Dios, que podemos vivir sin Dios, que el centro del mundo es el hombre, el humanismo, que el hombre es lo que vale y que podemos vivir sin Dios. Pero el poder de Dios sigue trabajando en los corazones. Dios sigue trabajando en las personas en este mundo. Y vamos a ver cómo actuaron estos poderes cuando Jesús vino al mundo. Y es muy interesante. Vamos a ver algo muy interesante. Como estos poderes, de los cuales hablábamos antes, el cuarto poder,
el de los medios de comunicación, el primer poder, el segundo y el tercero, que habla del gobierno, pues fueron muy importantes cuando Jesús vino al mundo. Y para ello vamos a leer un texto que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, desde los versos 1 hasta el 20. Y luego lo comentamos. Y dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Esto es interesante. Augusto César promulgó un edicto que todo el mundo tenía que ir a su pueblo a empadronarse. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Ellos llegan a Belén, se promulga un edicto, ellos llegan a Belén y van a buscar un sitio donde quedarse. Dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar donde Jesús pudiera nacer. No se encontró sitio y fueron a un pesebre. Dice la Biblia: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Los pastores también son parte importante, los que cuidaban los animales. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Una buena noticia para todo el mundo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sigue diciendo el texto que después los ángeles, cuando vieron esta gran obra y vieron a Jesús, que también fueron a verlo, ellos fueron los noticieros, los portadores, los que dieron esta noticia de que Jesús había nacido. Nos dicen los versos 1 al 5 que acabamos de leer, que José y María subieron de Nazaret, de la región de Galilea, donde ellos vivían, a la región de Judea, y allí estaba la ciudad de Belén o el pueblo de Belén, y ellos subieron por un edicto, por una ley. Una ley, todo el mundo tenía que ser empadronado. Y esta ley la promulgó un emperador romano llamado Augusto César. Este emperador o este César fue el emperador que durante más tiempo reinó en Roma. Nos dice la historia que fue desde el año 27 a.C. hasta el año 14 después de Cristo. Este emperador Augusto César fue el sucesor del famoso Julio César. Y él promulga una ley. Todo el mundo, todas las naciones que estaban bajo sus pies, bajo su dominio, cada uno tenía que ir a su pueblo para empadronarse. Él quería saber cuántas personas había bajo su dominio. Y es curioso lo que vamos a ver ahora. Esto lo promulgó Augusto César. Pero casi 800 años antes de que Augusto César obligara a hacer este censo, este empadronamiento, hubo un hombre llamado Miqueas. Este hombre fue un siervo de Dios, un profeta de Dios, que profetizó inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios. Esto quiere decir que Dios se lo dijo, que Jesús nacería en Belén. ¿Qué te parece? 800 años antes que sucediera,
Miqueas, un sencillo y fiel siervo de Dios y humilde siervo de Dios, dice: Jesús va a nacer en Belén. Y 800 años después, José y María, que no vivían en Belén, vivían en Nazaret, Augusto César promulga un edicto por el cual todos tienen que ir a su pueblo, a su familia de nacimiento y allí empadronarse. Y José y María van a Belén. ¿Qué te parece? ¿Será esto una casualidad? ¿O será que hay un poder más fuerte que el resto de los poderes, que es el poder de Dios? El poder humano dice: hay que hacer un empadronamiento, pero 800 años antes, ya Miqueas, el siervo de Dios, lo había dicho. ¿Qué te parece? Lo que nos parece es que Dios es el soberano, Dios es el que controla. Nos dice la Biblia que ni siquiera un pelo de nuestra cabeza se cae sin que Él tenga el control. Por eso hoy nosotros podemos decir: en ti confiamos, Jesús. Y volvemos al cuarto poder, el de las noticias, el de los periodistas. Acabamos de leer que Jesús nació en Belén, que nació en un pesebre. La pregunta es: ¿dónde estaban los periodistas cuando Jesús nació? Tamaña noticia, inmensa noticia, la noticia más grande que ha habido en la humanidad. El Hijo de Dios vino a la tierra. ¿Y cuántas cosas no hubieron? Lo primero que no hubo cuando el Hijo de Dios vino a la tierra es que no hubo recepción. No había donde quedarse. A Jesús no le hicieron una recepción real y era el Rey del universo. Ah, sí, fue un pesebre porque no había sitio para Él. Fue un pesebre. El Rey humilde, el Rey eterno, el soberano. Otra cosa que no hubo para Él es que no hubo periodistas. Pero sí nos dice el verso 13 que hubo multitud de ángeles que alababan a Dios y anunciaban oportunidad de paz para los hombres. Oportunidad de paz con Dios, de perdón de pecados para los hombres. Otra cosa que no hubo periodistas, pero hubo pastores. Aquellos que guardaban los rebaños, gentes del campo, que de repente se convirtieron en los periodistas, en los noticieros, en los anunciadores del nacimiento de Jesús, de la inmensa noticia, de tamaña noticia. Fueron los adoradores de Dios, los noticieros de Dios. Queridos amigos, hoy día el cuarto poder, es decir, el control de los medios de comunicación, y el quinto poder, que es el control también de los medios de comunicación por Internet, nos bombardean con noticias contradictorias, según sus intereses. Cada uno busca su interés. Cada uno busca lo mejor para sus vidas, aunque sean mentiras. Y esas son las noticias tristemente que tenemos hoy. Antiguamente veíamos el parte, cuando yo era chico, el parte para ver las noticias. Hoy no vemos noticias. Hoy vemos lo que cada uno, lo que los comentaristas, porque ya no son ni periodistas, son comentaristas, sus opiniones, no noticias. Y nos engañan continuamente de un lado y de otro. Pero hay uno, el que tiene todo el poder. Dice la Biblia que vino en silencio, que hoy sigue siendo despreciado. Hay uno que hoy sigue siendo menospreciado, que hoy sigue siendo burlado, sobre todo por estos poderes humanos. Uno que venció a la muerte. Qué cosa más inmensa y más grande. Aquel que venció a la muerte, que resucitó y que hoy te ofrece perdón de pecados y vida eterna. Algo que no te ofrecen los poderes anteriores, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni los medios de comunicación, ni Internet. Pero Jesús te lo ofrece. Él te ofrece el perdón de pecados y la vida eterna. Y también te ofrece una vida complicada. También te ofrece en esta tierra una vida
que como consecuencia de seguirle te va a llevar a muchas dificultades y a muchas burlas. La Biblia lo llama el camino estrecho. Es el camino estrecho por seguir a Jesús, por ir contracorriente, por ir en contra de lo que este mundo ofrece. ¿Qué harás? ¿A quién le entregarás tu alma? ¿A quién le darás tu corazón? ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? Yo se la ofrezco a Jesús, el que tiene todo el poder sobre la vida y sobre la muerte. Dios te bendiga.